Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. El Señor de los Misterios. Puedo jugar dos caminos, capítulo 71 al 80, capítulo 71. Klein. Este mundo es demasiado peligroso, quiero ir a casa. Klein no sabía qué pensaban los dos idiotas imaginativos, Justicia y el Colgado, pero estaba bastante satisfecho con su pretensión frente a Star. Continuó. Según la sugerencia anterior del ahorcado, después del asunto, habrá un momento de charla informal. ¿Quién empezará primero? Hizo un gesto para pedirle invitación. Audrey reflexionó un momento y dijo: Señor Loco, señor Rueda de la Fortuna, sus últimas propuestas para la selección de los exámenes y la separación de los asuntos administrativos y políticos han sido reconocidas por muchos consejeros. Quizás se haga realidad. Por supuesto, dada la eficiencia del gobierno real, la implementación de un plan tardará al menos 6 meses. A ella no le preocupaba que el Colgado y la Rueda de la Fortuna descubrieran su identidad basándose en este incidente, porque solo hizo algunos comentarios casuales por casualidad, e hizo que esas orgullosas damas pensaran que sus mentes sobresalientes estaban trabajando, haciéndolas ansiosas por presumir ante sus maridos, sus padres y sus hermanos. En ese momento, Audrey sintió como si viera pavos reales dorados extendiendo sus colas. Ella creía que las damas constantemente se sugerirían a sí mismas que tomarían el crédito por el asunto, olvidándose por completo de su propio papel y discutiendo entre ellas sobre quién lo había mencionado primero. Cambiar la situación del reino de esta manera inteligente le dio a Audrey una extraña sensación de logro, como si hubiera encontrado una manera para que la audiencia influyera en la trama del drama. Sin embargo, el señor La Rueda de la Fortuna parece un poco difícil de entender. Aunque se había convertido en una espectadora, Audrey descubrió que el señor Rueda de la Fortuna estaba cubierto por la niebla y era imposible leer los pensamientos internos del señor Rueda de la Fortuna a partir de su lenguaje corporal. Mi secuencia es demasiado baja. El señor Rueda de la Fortuna es tan misterioso. Antes de que Audrey pudiera pensarlo, Alger, el Colgado, respondió sarcásticamente. Eso espero. Hizo una pausa por unos segundos, miró al loco que presidía la mesa de bronce y dijo con cuidado: en las últimas décadas, el número de actividades de diversas organizaciones secretas ha ido en aumento, e incluso han surgido varias organizaciones nuevas, de gran escala y con un poder extraordinario. ¿Intentas averiguar el motivo por mi culpa? Solo he encontrado algo de información sobre organizaciones ilegales. Klein simplemente sonrió y no comentó nada sobre el Colgado. En cambio, habló con ambigüedad. Algún poder antiguo está despertando. Por ejemplo, el poder representado por las notas familiares de Antígono. Después de decir esto, miró a esta con calma, queriendo ver lo que esta tenía que decir. Después de todo, eres mi pariente nominal, así que solo sé mi papel secundario. Star pareció notar los pensamientos de Xiao Ke y sonrió. Todo el mundo conoce el apocalipsis registrado en las principales iglesias ortodoxas, ¿verdad? Dentro de unas décadas habrá un cambio enorme y esa gente se está preparando para ello. Todos, apresúrense y asciendan. Fin. Todos en el club de tarot no pudieron evitar ponerse serios y mirar con severidad. Audrey se asustó, olvidando por un momento la etiqueta de una dama elegante. Preguntó a la Rueda de la Fortuna con preocupación. Señor Rueda de la Fortuna, ¿son ciertas estas palabras? Buena pregunta. Klein no pudo evitar enderezar la espalda mientras se reclinaba en la silla. Después de escuchar lo que dijo Star, no pudo evitar caer en un estado de confusión. Sabiendo que Star siempre cumplía su palabra, ahora estaba ansioso por obtener más explicaciones de Star. Sí, todo esto está registrado en las principales iglesias ortodoxas. Incluso organizaciones secretas, como el culto de la bruja, afirman que se acerca el fin del mundo. No se basan en esto para predicar, así que, si no están lavando el cerebro, entonces sí habrá un supuesto crepúsculo. Star dijo esto lentamente.
No especificó la hora exacta del fin del mundo para no asustar demasiado a este grupo de personas extraordinarias que ni siquiera eran semidioses. Digo esto, por un lado, para motivar a Xiao que, ya sea que quiera volver a casa o quedarse aquí para asumir responsabilidades y ayudar, debe darse prisa para ascender. De esta manera, podrá recuperar rápidamente parte de su inversión en Xiao que. Por otro lado, revelar esta noticia también ayudaría a crear cierta tensión en el club del tarot, facilitándole vender cosas. Entonces Star finalmente dijo vagamente: que este fin del mundo se haga realidad dependerá de los acontecimientos futuros. Es poco probable que cuando se abra la barrera descubramos que no es nuestra perdición, sino la perdición de los dioses exteriores, ¿verdad? Audrey fue consolada por Star, y su corazón se tranquilizó un poco. Se animó a sí misma. Así es, todos los dioses justos lo saben. Si de verdad llega el fin del mundo, ellos lo resolverán primero. Espero que no provoque un desastre con muchas muertes. La muchacha de buen corazón oró con voz abatida y dejó escapar un suspiro, sintiendo que ella también tenía que hacer algo. Recordando la promesa que le había hecho al señor Rueda de la fortuna de alcanzar una secuencia suficientemente alta en el camino de la audiencia, se animó mentalmente. Alger había pensado en algo después de escuchar las palabras del señor Fall, y se sorprendió de inmediato por la impactante noticia revelada por Star. No es de extrañar que incluso una figura tan cercana a un dios como el señor Fall se haya vuelto activa y también se esté preparando para este día del juicio final. Asumo que, antes de que llegue el fin del mundo, este antiguo ser también está aprovechando la oportunidad para buscar su propia influencia en el mundo real. Esta es mi oportunidad. Quizás también debería aprender de esa rueda de la fortuna. Esforzarme por llamar la atención del señor loco, una figura cercana a la divinidad. Klein, a quien todos esperaban muy fuertemente, sintió un gran pesar en el corazón. ¿Por qué sucedió esto? La construcción del Club del Tarot acaba de comenzar y estoy viviendo una buena vida en Ciudad Tingen. Todo está mejorando bajo la guía de Star. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Star recibió una noticia explosiva. Oh, el fin del mundo. Ese fue un día de juicio final que Stardew no pudo comprender del todo. Este mundo es demasiado peligroso, quiero volver a casa. No sabía cuándo empezó, pero ya se había acostumbrado a la presencia de Star en todo. Pensó que, con la ayuda de este superior, su futura carrera como Beyonder sería más fluida. Star también descubrió la mentalidad de Klein. Le comunicó esta noticia hoy para advertir a Xiao que animara a este loco, quien había experimentado menos eventos tras su intervención, a progresar más pronto. Tal como Star había esperado, Klein sintió una sensación de urgencia. Y en esa atmósfera silenciosa, sin saberlo, apareció el Club del Tarot. Klein miró al colgado y a Justicia, obligándose a hablar. Si no hay nada más que compartir, terminemos la reunión de hoy aquí. Sigue tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie al mismo tiempo, y Star también. Klein deslizó sus dedos, cortando su conexión con la estrella carmesí, y vio las dos figuras desaparecer en el imponente salón. Entonces miró a Star con una sensación de presión, como si hubiera esperado quedarse atrás. Capítulo 72 Enrollado. Ya en el segundo club de tarot, la reunión en la niebla gris había agregado una nueva sesión. Después de que terminó la reunión formal, todos se desconectaron, dejando solos a Klein y Star para hablar solos. Quizás no fue el segundo club de tarot, sino también la reunión improvisada anterior. En ese momento, Star también conspiró con Klein, el loco. Se puede llamar una reunión paralela rutinaria después de la reunión oficial del club de tarot. Ahora, Star miró al preocupado Xiao Ke y esperó preparada sus preguntas. Aunque la noticia sobre Donsdai fue revelada por él bajo la influencia del paciente parlante, también quiso revelar algo para presionar a los miembros del club de tarot, especialmente a Xiao Ke. Klein miró a este superior, quien parecía confiable la mayor parte del tiempo, salvo por alguna broma ocasional. Después de que el colgado y los demás se fueran, tomó la iniciativa de hablar. Estrella, ¿dices la verdad sobre el apocalipsis? Star puso los ojos en blanco y miró a Klein y dijo con una sonrisa. Por supuesto que mi noticia es cierta. ¿Puedo seguir vendiéndote noticias falsas? Xiao Ke, ¿no lo entiendes?
Todas las principales organizaciones Beyonder conocen esta noticia y no la han ocultado. Pero ¿no es esa una táctica común de lavado de cerebro utilizada por la iglesia? Glenn estaba a punto de abrir la boca, cuando de repente se dio cuenta de algo. Este mundo es diferente del mundo moderno en el que vivió antes, y es un mundo con poderes extraordinarios. Quizás incluso posea habilidades proféticas. Por ejemplo, como adivino de la secuencia 9, podía vislumbrar el destino de los demás. Sin mencionar seres de orden superior, o incluso dioses. Entonces, se supone que ocurrirá este gran acontecimiento sobre el fin del mundo. Glenn permaneció en silencio por un momento, luego lentamente comenzó a hacer preguntas. Él solo está en la secuencia 9, ni siquiera ha digerido la poción todavía, ¿por qué necesita saber este tipo de noticias? En respuesta, Star simplemente sonrió levemente y no continuó presionando a Xiao que, manteniéndolo misteriosamente en secreto. Tal vez habrá la típica conspiración del Salvador. Alguien alto vigila el cielo que cae. Glenn suspiró al escuchar el consuelo de Star. Pensó en la tierra y le dijo a Estrella lo que había en su corazón. Originalmente pensé que adquiriría más conocimiento sobre lo oculto, me fortalecería y luego encontraría la oportunidad de regresar a la tierra. No esperaba que este mundo estuviera lleno de tantos desastres y tribulaciones. Ni siquiera tengo tiempo para ascender lentamente. Star no hizo comentarios sobre la idea de Glenn de regresar a casa. Los Beyonders solo tienen unas pocas décadas para avanzar. Además, con la ayuda del método de suplantación, siempre que se cuente con una poción mágica, no es imposible ascender a semidios en 3 años. Mirando su palma, Star curvó sus labios con diversión. De hecho, si estás muy cansado, puedes decírmelo. Puedo ayudarte con algunas cosas. No quiero convertirme en un semidios. Solo quiero quedarme en Ciudad Tingen y ser un secuencia 7. Si no tuviera que soportar tanta presión y responsabilidad, tal vez podría aportar algunas ideas. ¿De qué está hablando Star? Glenn sintió una sensación de duda. Siempre siento que el tono de Star es un poco extraño, como si hubiera alguna presión y responsabilidad sobre mí que me pone triste. Pero el fin del mundo. Glenn pensó por un momento y dijo, aún quiero ser ascendido a semidios, para poder tener mi propia fuerza para lidiar con más cosas. Aunque no diga que es por el bien de este mundo, al menos quiero proteger a las personas que me rodean. Al igual que su hermano Benson y su hermana Melissa, al igual que los colegas de los Nightawks, como mucha gente común. Después de todo, soy un Beyonder oficial que cobra un sueldo. Sería una tontería simplemente marcharme. Después de todo, Glenn también había fantaseado en su tiempo libre. Su plan original era que, aunque solo sabía un poco de todo y no podía inventar ni crear nada, tenía la ventaja de saber un poco de todo y poder prever la dirección del cambio y las tendencias de la época. Una vez que hubiera acumulado suficiente salario y amasado su primera fortuna, realizaría inversiones de riesgo en industrias prometedoras y no apostaría todo a una sola carta. Glenn pensó que al hacer esto, eventualmente podría saldar la deuda de Star y volverse rico. En ese momento, encontraría a White Grove como su agente oficial, y luego establecería un fondo de caridad internacional, para cambiar el mundo según las ideas de Star. Si encontrara una manera de regresar a la Tierra, dividiría su propiedad, dándole un cuarto a Benson, un cuarto a Melissa, un cuarto a su fundación y el cuarto restante a Star. Pero, por desgracia, esta hermosa visión del futuro se hizo añicos en un instante. Ahora que ha llegado el fin del mundo, puedo realmente ignorar las relaciones que he construido aquí. El hermano Benson, la hermana Melissa, el capitán Dunn, el vigilante nocturno Old Nail, todos ellos son personas con las que he tenido una relación cercana desde que acepté la identidad de Klein. Y ese tipo, Star, parecía despreocupado justo antes de cruzar, sin importarle en absoluto cómo volver a la Tierra. Dudo que vuelva conmigo. Entonces, ¿puedo realmente sentirme tranquilo al abandonar a mis amigos y familiares en esta época? Además, parece que dominar el conocimiento místico para encontrar el camino a casa, mejorar mi fuerza para aprovechar el espacio de niebla gris para regresar a casa y mi deseo de asumir cierta responsabilidad y contribuir al desastre no son incompatibles. Glenn miró a Stana, que parecía examinarlo, y suspiró. Siempre hay algunas cosas que no puedes justificar no hacer.
Star asintió, indicando que entendía. Puedo simplemente decir que él es digno de ser el Xiao que con el que estoy familiarizado y reconozco. Aunque era solo un pequeño secuencia 9, quería aportar su parte a las personas que lo rodeaban en su posición. Incluso después de persuadir al viejo Neil ese día y darse cuenta del riesgo de que los Beyonders perdieran el control, no se detendría simplemente en la secuencia 7, sino que pensaría en convertirse en un semidios y cambiar más cosas. Después de todo, Star no le había explicado a Klein que era un día del juicio final que ni siquiera un dios verdadero podría evitar. Solo había insinuado que sería un evento de gran magnitud. Los miembros del Club del Tarot, sin saber que este evento sería tan drástico como para trastocar la vida de todos, probablemente pensaron que los 7 dioses justos tendrían un camino, y que ellos mismos podrían ser promovidos a semidioses y proteger a otros. En comparación con sus pensamientos iniciales de solo querer convertirse en un anciano del club de tarot, Star no pudo evitar sentirse avergonzado por su idea de apenas llegar a la secuencia 3 y luego ver cómo irían las cosas, incluso si pudiera avanzar a través de caminos. Incluso sin conocer la verdadera naturaleza de su trampa del castillo fuente, Klein estaba buscando activamente un ascenso. En cuanto a mí, sabiendo lo poderosos que son los trucos, si aún así quiero sacar ventaja de la situación, realmente soy una perezosa. Entonces, en la comunicación posterior, Star le explicó algunas cosas a Klein y luego se desconectó. En esta atmósfera tensa, luego de que las mentes de todos quedarán conmocionadas por la noticia traída por Star, el tercer club de tarot finalizó con éxito. Cuando Star regresó a casa, miró fijamente entre la realidad y la ilusión encogida en su palma y dijo, así que realmente puede ser llevado al castillo de Sefira. Capítulo 73. Lo real y lo virtual reaccionan ante el castillo Sefira. La idea de Star no fue repentina. Mucho antes de pedirle a Klein que experimentara si el hechizo de manipulación podía usarse en el castillo Sefira, ya había estado probando paso a paso el límite superior de su entre realidad e ilusión. Después de que Klein le explicara a Star que el hechizo de manipulación realmente podía usarse en el castillo Sefira, Star gradualmente fue desarrollando esta idea. Pensó que el talismán de manipulación podía llevarse y usarse, así que podría usarse el talismán entre la realidad y la ilusión, especialmente después de interceptar parte del aura del sabio oculto del viejo Neil entre la realidad y la ilusión ese día, y después de que Star había experimentado con la función de esta aura, sintió mucha curiosidad acerca de los límites de entre la realidad y la ilusión. Aunque, a excepción de Xiao que, nadie ha enviado nada excepto a través de la ceremonia de sacrificio. Pero eso se debe a que sus espíritus no pueden transportar cosas, y la entre la realidad y la ilusión de Star está completamente bajo su control, y puede decidir libremente cómo transportar las cosas. Por supuesto, esto era para evitar que su cuerpo entrara al castillo de Sefira sin protección entre la realidad y la ilusión, y para evitar que fuera expulsado del castillo de Sefira si era insertado directamente en el castillo de Sefira entre la realidad y la ilusión. Para estar seguro, Star solo llevó una parte del poder de entre la realidad y la ilusión y lo transformó en una proyección para ver si podía ir con él a la reunión en el castillo Sefira. El experimento fue todo un éxito. Star realmente logró miniaturizarla entre la realidad y la ilusión en la palma de su mano. También se dijo a sí mismo que no debía ser demasiado orgulloso y mirar el asunto dialécticamente. Quizás fue Xiao que, el maestro del castillo Sefira, quien lo invitó, para que pudiera traer entre la realidad y la ilusión a participar en el club del tarot. Quizás ese entre la realidad y la ilusión era solo una proyección, razón por la cual el castillo Sefira no la había expulsado. Tal vez, sin embargo, la retroalimentación de entre la realidad y la ilusión tras su llegada al castillo Sefira le impidió observar a Xiao que, el dios maligno novato. Simplemente contempló entre la realidad y la ilusión en su palma y pensó. Entre la realidad y la ilusión reaccionó a Surskastle. También tomó automáticamente algún tiempo del castillo Sefira. Esto tomó a Star con la guardia baja y pensó que había hecho un regreso secreto. Después de recobrar el sentido, bromeó consigo mismo. Jaja, he estado en ese castillo Sefira tantas veces. Si realmente fuera un secreto, no habría lugar para el falso loco en el castillo Sefira en este momento.
Xiao que ahora se transformará completamente en mi forma, y Aubrey y los demás también tendrán que rezarme. Sin embargo, Star, que había desbloqueado más información de la reacción entre lo real y lo virtual, también lo entendió. Entre la realidad y la ilusión no es realmente una ilusión. Por supuesto, como un simple Beyonder de secuencia baja, no podía actuar imprudentemente en el castillo Sefiracon entre la realidad y la ilusión, especialmente porque Xiao que no lo sabía y no había aceptado. Por ejemplo, por el momento, no hagas ninguna tirada de dados en el castillo de Sefirá que potencie lo real y lo imaginario. Sin contar que es entre la realidad y la ilusión, es solo una proyección que solo puede llevar consigo cuando la encoge en la palma de su mano. Solo la reacción posterior y la colisión entre la virtualidad y la realidad y el castillo fuente, ¿qué tipo de chispas se producirán? Esta cosa desconocida está más allá de su control y no puede controlarla. Su premonición de peligro le decía: si no te suicidas, no morirás. Actualmente, solo hay dos habilidades por encima del castillo Sefirá que permiten proyectarse libremente entre la realidad y la ilusión dentro de su cuerpo espiritual. Uno de ellos es el beneficio pasivo incomprensible que uno se impone a sí mismo por la confusión del paciente susurrante, que puede hacer que los demás sean incapaces de ver a través de uno o incluso ignorar la propia existencia en la confusión. Y esta estrella no sirve de mucho. Sería malo que Xiao que no pudiera encontrarlo, a una persona viva, y se asustara. Sería difícil de explicar entonces, por eso Star simplemente mantuvo el efecto de que la audiencia no podía ver a través de ello. La otra es la premonición de peligro que trae el paciente murmurante, que también es una habilidad pasiva. Esta habilidad generalmente es inútil, porque ¿qué tipo de peligro puede haber en el castillo Sefirá? Por supuesto, excepto cuando quiso dejar que entre la realidad y la ilusión tuviera una muestra del castillo Sefirá. En ese momento, la premonición de peligro de Star le dijo: es mejor no hacer esto, no en la barbería Sefirá. Combinado con las pistas de la promoción posterior, Star también comprendió parte de su propia realidad e ilusión, y así infirió cierta información. Incluyendo por qué el Anubis casualmente escapó de sus manos ese día, excluyendo la influencia de cierto escritor de mierda, y el destino de cierto sacerdote ruso. También es posible que se tratara de una influencia indirecta de aquel sacerdote ruso. Incluso en el espacio entre la realidad y la ilusión, le resulta difícil detectar algo malo. Como la audiencia es única, él también puede hacer arreglos basados en diversas señales y realizar tentaciones indirectas. En cuanto al incidente del Anubis, no hubo factores directos que afectaran el resultado. Pero no debemos dejarnos influenciar por el uso forzado y casual de 008 que hace Ince Sanguil, pensando que la audiencia no puede lograr sus propios objetivos sin contratar directamente a alguien. Por ejemplo, si la Anubis detecta el olor de alguien que está haciendo una fortuna y mucha gente lo sabe, se abalanzaría sobre él y cometería un fraude con el pretexto de atraer inversiones. Esto también puede lograr el efecto de interferencia indirecta. En cuanto al propósito de esta tentación indirecta, además de que Adán corrige indirectamente su propio guión, también puede ser que no pueda irse directamente. Por supuesto, no es que Star pueda competir con Adam, el viejo bastardo, pero Adam está influenciado por su naturaleza divina que pone los intereses primero, y su propia intuición le dice que no lo haga. En cuanto a él, Star solía ocultar su identidad como viajero en el tiempo y no se atrevía a dejar que Adam lo supiera, ni tampoco quería encontrarse con esta vieja perra. Ahora, después de llevar entre la realidad y la ilusión al castillo Sefirá y obtener más información de su reacción, realmente pensó que sería bueno conocer a Adam. Al menos podría haber mucha diversión. Aunque esta diversión pondría al propio Star en peligro, él todavía lo esperaba con ansias. Aparte de la contaminación de olor especial obtenida del viejo Neil usando empatía mezclada con la marca del sabio oculto, se puede usar como una carta de triunfo única para protegerse. También fue porque Star trajo entre la realidad y la ilusión al castillo Sefirá esta vez, y las cosas que entre la realidad y la ilusión raspó después de reaccionar, esto le dio suficiente confianza para enfrentarse a la diosa, a Adán e incluso a los dioses justos que sabían la verdad sobre el fin del mundo. Entre la realidad y la ilusión sin las limitaciones de Star conspirará automáticamente contra varias singularidades y cualidades de origen.
Por eso también le dijo esta a Glenn en el club de tarot. No quiero que me asciendan a semidios, solo quiero quedarme en Ciudad Tingen y ser un secuencia 7. Él también tiene sus propias ideas. No se trataba solo de su papel pasivo como el paciente que murmura, sino que simplemente estaba diciendo tonterías en la reunión de vicios del club del tarot. Aunque el juego de rol es pasivo fue mencionado luego de la proyección de entre la realidad y la ilusión, Star accidentalmente hizo algunas cosas en el club del tarot como diario repetido, el gato brujo sabe realmente bien, el final está cerca, etc. Pero él realmente era capaz de mantenerse sobrio y controlar su propio discurso, y esos arrebatos pasivos no eran un gran problema. Cuando se trata de una decisión tan crucial, Stark no bromea con Klein. Además de preocuparse genuinamente por Klein, Star también estaba preguntando tímidamente. Si Klein pudiera asumir esta responsabilidad, Star no le revelaría nada. Si Klein realmente quiere regresar a su ciudad natal, Star lo ayudará en el futuro. Pero para ser justos, Star aún espera que Klein asuma cierta responsabilidad. Además de ser más beneficioso para Star, también se debe a que este es el Klein con el que Star está familiarizada. Si Klein también hubiera cambiado, Star tendría que encontrar un nuevo compañero en este mundo después de conocer la información dada por entre la realidad y la ilusión. Capítulo 74. Informe de justicia de un escritor de segunda categoría. Después de ordenar la información sobre la reacción dada después de ir al castillo fuente entre la realidad y la ilusión, Star recordó su experiencia anterior y de repente entendió algo. Resultó que no fue porque aceleró el proceso que la energía azul de Xiao que, es decir, la espiritualidad, pudo durar hasta el final de la fiesta. Fue su propia perseverancia al tirar los dados varias veces lo que le permitió completar el club del tarot. Incluso su habilidad para conectar el espejo de bronce roto con el castillo de la Sefirá se debió a la conexión entre la realidad y la ilusión. Resultó que la diosa podría no haber notado a Xiao que la primera vez, por lo que no la había notado hasta ahora. Más bien, la tirada de dados de entre la realidad y la ilusión ya había pasado. Aunque él no interfería con ninguno de los movimientos de Xiao que, fue bajo la influencia de entre la realidad y la ilusión ese día que se dio la oportunidad de jugar con franqueza y seguridad con el loco. Resultó que la señora mensajera no estaba discapacitada, por lo que el hechizo de manipulación barato que hizo podría funcionar en ella. Más bien, la esencia de un talismán es invocar el poder de un ser superior y luego obtenerlo mediante materiales y símbolos correspondientes. Si se logra movilizar plenamente el equilibrio entre la realidad y la ilusión, el talismán creado será naturalmente efectivo. Si bien este es un punto menor, quizás ayudado por el poder subsiguiente del equilibrio entre la realidad y la ilusión, también demuestra la profundidad de este equilibrio. Después de darse cuenta de esto, Star no se dejó llevar. Todo esto, como máximo, le daba la capacidad básica para protegerse en ese mundo peligroso, pero no era suficiente para permitirle salir y divertirse. Y ahora, además de esos hechizos de manipulación, su mayor carta de autoprotección es un solo uso. Cuando pueda enfrentarme a un ángel con todo mi poder de combate sin recurrir a tácticas baratas, entonces no será demasiado tarde para considerar abandonar mi cautela y correr imprudentemente. Por supuesto, él no era el tipo de persona cautelosa que estaba tan asustada por la idea de una promoción entre canales que le dejó una nota de suicidio a Xiao que, cuando Star pensó en su anterior desconfianza hacia Swag, quiso desenterrar un apartamento de 3 habitaciones y una sala de estar en el piso y enterrarse en él. Debería haberlo pensado antes. El hecho de que pueda describirse como manipularlo todo significa que entre la realidad y la ilusión está destinado a ser muy complicado. Afortunadamente no pasé toda mi vida siendo secuencia 9. Mis logros hoy no se deben a la suerte sino a mi propio esfuerzo. Entre la realidad y la ilusión, bendíceme. Después de mirar con satisfacción entre la realidad y la ilusión, Star se centró en el contenido de su informe y el de Xiao Kei comenzó a pensar en ello. Aunque entendía el límite superior entre la realidad y la ilusión, esta no quería saltar y pelear con Ins. Sin mencionar que su poder de combate normal actual no era suficiente para derrotar verdaderamente a una secuencia 5, podría haber otras personas observando detrás de escena este drama en Ciudad Tingen.
Si no había necesidad de entrar en una confrontación directa, ésta no quería involucrarse tan pronto. Un cierto sacerdote ruso no quería verlo por razones de realidad e ilusión y no quería encontrarse realmente con ese sacerdote ruso. No fue porque Star sintió que el sacerdote ruso usaría eso para conspirar contra él. Como todos sabemos, dado el egoísmo de la divinidad del padre Maozi, él nunca sacrificaría sus propios intereses a menos que involucrara algo con lo que estuviera obsesionado. Esta sintió que incluso si hubiera necesitado probar la humanidad de Xiao que en el castillo Sefirah, no necesitaba preocuparse por la basura en la divinidad del padre Maozi. Si Adam realmente ataca a Star, al menos se olvidará de convertirse en un dios. Para evitar la destrucción mutua, Star decidió seguir el plan original y proporcionar información importante como informante hasta cierto punto para alterar la situación en la ciudad de Tingen. Incluso discutió el informe con Klein sobre el castillo de Sefirah. Esta tenía mucha envidia de las extraordinarias características de INSI de su 008, pero no creía que pudiera conseguirlas realmente. Haz lo mejor que puedas. Lo importante es que salvó a alguien que no debería haber muerto sin hacerse daño, y eso es lo que quería. Ahora Star ha señalado la mayoría de las piezas de ajedrez utilizadas por el pésimo guionista Ince Sanguil, lo que equivale a romper el guión directamente. Ahora todo depende de cómo ese guionista de mierda vaya a reescribir el guión. En cuanto al propio Star, sentía que no necesitaba ser demasiado prominente. Ya le había explicado lo que le sucedería a Glenn en la niebla gris. Si un informante seguía apareciendo con frecuencia, sería un poco sospechoso. Aunque Ins, que ni siquiera es un semidios ahora, no puede usar esa pluma para organizarlo directamente, le conviene pescar escondiéndose detrás de escena. En este momento, Star bien podría prestar más atención al progreso de su digestión. Después de asustar al anciano ese día, no había necesidad de preocuparse de que la poción del paciente murmullante fuera digerida. Aunque sentía que había una capa de connotación en su papel como el paciente murmurante que aún no había aprovechado, de lo contrario, ¿por qué la poción no se digirió completamente cuando asustó a Pales? Pero viendo el progreso actual, no importa. Sin embargo, gracias a asustar al anciano, el progreso de la poción del loco ha avanzado más de la mitad. La parte restante también ha ido avanzando lentamente últimamente. El método de actuación de Star de restringir su apetito y esperar hasta el mediodía para comer estuvo bien al principio, pero ahora que la expectativa se ha ajustado a comer juntos al mediodía, la retroalimentación de actuación de restringir y luego explotar ha desaparecido gradualmente. Quizás sea porque soy demasiado racional. Star no pudo evitar pensarlo y finalmente decidió llamar a la mensajera para pedirle sugerencias específicas para el juego de roles. De todos modos, la señora mensajera ha sido reservada. Por otro lado, después de la reunión de tarot, Glenn siguió una de las sugerencias de esta y llegó al área del muelle que esta mencionó. Miró los montones de mercancías y caminó tranquilamente, con pensamientos rondándole la mente. Star dijo que encontró pistas sobre las notas de la familia Antigonus aquí, específicamente cerca del almacén. Klein, que ya sabía que Star tenía un misterioso dedo dorado, pensó que Star había descubierto el paradero de Real VIP cuando llegó al almacén Tyrell en el área del muelle, tal como ver un gran signo de interrogación en el mapa del juego. Sabiendo que el personaje de Star todavía era confiable, Klein naturalmente lo creyó. Tras descender de la niebla gris, ni siquiera fue al club de adivinación. Fingió pasar y vino aquí a buscar pistas sobre las notas de la familia Antígono. Esta es una gran oportunidad para que él haga una contribución, que podrá canjearse por la siguiente secuencia de materiales extraordinarios de forma gratuita. Impulsado por el interés por los materiales extraordinarios, Klein estaba lleno de entusiasmo, ansioso por investigar cada rincón del área del muelle. Si realmente dejas pasar esta oportunidad, te será difícil acumular méritos en el futuro. Al pensar en el fin del mundo, Klein no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Con el deseo de mejorar su fuerza, exploró el área cuidadosamente. Pronto llegó al conjunto de almacenes en la zona del muelle, y de repente, la inspiración lo asaltó. Miró hacia el almacén gris blanquecino en el interior. Ahí es donde deberían estar las notas de la familia Antígono. Capítulo 75 Klein.
¿Puedo ser ascendido a Joker? Hemos encontrado el cuaderno que tanto la Orden Secreta como la Iglesia de la Noche estaban ansiando. Glenn estaba atónito. Parecía irreal, como si estuviera soñando. Esto es mucho más fácil de lo que pensaba. Parece que es trampa. Después de encontrar las notas, Glenn exhaló y pensó. Ha estado viviendo bajo la sombra de este cuaderno desde que viajó a través del tiempo, y hoy por fin puede ponerle fin. En lugar de entrar precipitadamente, Glenn pensó en su próximo plan. No hay duda de que Glenn había logrado una gran hazaña al encontrar las notas por su cuenta antes de que llegara el artefacto sellado 2049 que había solicitado, e incluso antes de que estuviera bajo revisión. Aunque Star dijo que también tenía que tomar algo de crédito a pesar de que no apareció, el resto podría canjearse por una poción de secuencia 8 si se juntaban. En cuanto a buscar en privado a Star para obtener materiales extraordinarios y promocionarse en secreto como Joker. Sin mencionar que Glenn sintió que esto empeoraría aún más suya pobre situación económica. Lo más importante es que Crane no pudo explicar su repentino y silencioso ascenso a Joker. Sintió que tendría que quedarse en el escuadrón nocturno de Tingen durante mucho tiempo. Si te preocupa quedar expuesto y no te atreves a utilizar las habilidades correspondientes en tareas que requieren cooperación, te pondrás en mayor peligro. Su plan original era seguir el ejemplo del psíquico Dali y presentar una solicitud especial a los superiores, intercambiando sus méritos acumulados por materiales extraordinarios como recompensa, convirtiéndose así en un vigilante nocturno de secuencia 8 de manera legítima. El progreso de la digestión fue fácil de manejar. Después de que Star me recordara en mi primera sesión oficial de tarot que la iglesia había sellado el método de actuación, comencé a considerar mejorar mi apariencia. Su plan era ir preparando el terreno poco a poco con el capitán mientras su poción adivino no había sido completamente digerida. Por ejemplo, mencionó que se sentía espiritual y lleno de vida cada vez que iba al club de adivinación, y fingió describir con naturalidad el código de la divina que había resumido. También dijo de antemano que, básicamente, no había oído sonidos que no debería oír ni visto cosas que no debería ver últimamente. De esta manera, los altos mandos de los Nightawks pensarían que él imitó inconscientemente a Dali al momento de completar su misión y lo hizo más minuciosamente. Esto les permitiría reducir en gran medida sus sospechas sobre Klein y solo realizar inspecciones rutinarias. Además, después de que Star y yo le gastamos una broma ese día, Leonard, nuestro compañero poeta, parecía menos perezoso. Parecía estar motivado por alguien y había estado preguntando por las noticias de la poción de pesadilla en los últimos días. Para explicar razonablemente su progreso en la digestión, tomó la iniciativa de compartir su método de actuación con el equipo. Esto también le dio a Glenn una explicación razonable por la que digerió la poción más tarde. Después de obtener la fórmula de la poción del Joker de Star, Glenn se la entregó rápidamente, aunque por alguna razón, no recibió mucha contribución. Pero siempre y cuando no necesite usar mi contribución para canjear otra, estaría bien. Al fin y al cabo, muchas de las aportaciones a la cuenta de Glenn ya no le pertenecen. Ayer, después de enviar la fórmula de la poción Joker mezclada con varias fórmulas de pociones de nivel inferior, el Capitán Dunn incluso felicitó a Klein por encontrar pistas para su posterior secuencia de ascenso. Pero el capitán no tenía idea de que después de deducir la contribución de Star, esas contribuciones apenas eran suficientes para completar la poción del Joker. Klein pensó con tristeza y suspiró. Entonces levantó las comisuras de los labios e hizo una mueca. Piénsalo, Klein. Al menos ahora has hecho una contribución, suficiente para canjear por la poción comodín. Klein caminó silenciosamente hasta una esquina y sacó sus herramientas de adivinación para comenzar a adivinar el futuro. Como guerrero del teclado, Klein comprendió que en momentos como este no podía ser descuidado ni imprudente y tenía que actuar con el debido cuidado y comprensión. Sacó un papel del bolsillo y escribió unas palabras. Luego se quitó el péndulo de la muñeca, cerró los ojos y murmuró en silencio. Es peligroso seguir sin informar al capitán. Es peligroso seguir sin informar al capitán. Informar. Tras recitarlo en silencio 7 veces, Klein abrió los ojos.
El péndulo de cristal amarillo giraba lentamente en el sentido de las agujas del reloj, pero la amplitud no era grande y el peligro estaba dentro de su tolerancia. Respiró aliviado y decidió: informe esto al capitán. Al poco tiempo, después de una feroz batalla, Klein, el capitán Dunn, Leonard y otros yacían exhaustos en el suelo. Esta vez, debido a que no fueron a la casa de Rielviever y fueron llevados al área del muelle por el objeto sellado 2049, los miembros de la orden secreta que esperaban en la casa de Rielviever no se unieron a la batalla. Incluso si el payaso de Smoking casualmente notó algo y quiso correr a tiempo, le sería difícil regresar en tan poco tiempo ya que no es un plan Walker. Ahora volvamos a Klein. A lo lejos, Dunn yacía en el suelo con dolor de cabeza, gravemente herido, gimiendo e inmóvil. Leonard y Cohen estaban relativamente mejor e intentaban darse la vuelta e incorporarse. Aunque ningún miembro de la sociedad secreta apareció, aún tuvieron que luchar duro con Rielviever antes de derrotar a la criatura humanoide de más de 2 metros de altura en la que Rielviever se convirtió después de perder el control. Si no fuera por el talismán que recibió de Star la semana pasada, y si Star no le hubiera dicho a Klein algunas de las debilidades de los monstruos en los que se convertían los Beyonders después de perder el control, Klein sintió que esta batalla habría sido aún más brutal. Incluso ahora, resultaron gravemente heridos después de correr con varios objetos sellados. Este fue el resultado de que Klein utilizara el hechizo de manipulación al pagar oro. Cuando Klein pensó en sus gastos, no pudo evitar sentirse angustiado. Perdido. Dado que el amuleto antimanipulación se compró de forma privada a Star, fue difícil reembolsarlo. Junto con el alto precio que Star pagó por este talismán, Klein siempre sintió que su corazón sangraba. El resultado de la adivinación indicó que su vida no correría peligro, pero su propiedad también era parte de su vida. En ese momento, Klein pareció comprender. La adivinación nunca es clara y la vaguedad significa que la interpretación puede ser errónea. En ese mismo instante, su poción de adivinación fue digerida rápidamente. ¿Puedo ser ascendido a Joker? Este fue el pensamiento que le vino a la mente después de darse cuenta de que la poción estaba digerida, pero después de mirarla más de cerca, descubrió que la poción aún no estaba completamente digerida. Sigue siendo una pérdida. Sin embargo, sus compañeros de equipo estaban siendo atacados por monstruos, por lo que no podía simplemente ocultar el talismán y no usarlo, ¿verdad? Afortunadamente, el cuaderno de la familia Antígono finalmente fue sacado de los intestinos del monstruo a tiempo. Klein miró el antiguo cuaderno a lo lejos y recordó las instrucciones de Star. Después de que Dunn despertó, le impidió ojearlo y le dijo: este cuaderno está contaminado con maldad. Es mejor no abrirlo. Estoy seguro de que es el cuaderno de la familia Antígono. Y a lo lejos, sin que Klein lo sepa, en una casa con chimenea roja en las afueras de Tingen, un hombre de pelo rubio oscuro sostenía toscamente un bolígrafo y escribía algo con energía. De repente, golpeó la mesa con un bang y ya no pudo sostener el bolígrafo, por lo que lo arrojó al suelo. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voice. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 76 escrito antes del lanzamiento. Estará en las estanterías a las 12. Es la primera vez que un autor nuevo publica un libro, así que me gustaría escribirle algunas palabras de agradecimiento. Antes que nada, quiero agradecer al señor Calamar. Él creó el enorme y maravilloso mundo de El Señor de los Misterios y nos trajo mucha alegría. A continuación, quiero agradecer a todos los amigos lectores que me apoyan. Su apoyo me motiva aún más para seguir escribiendo. Un agradecimiento especial. No tengo nada que ofrecer a cambio, así que solo puedo expresar mi gratitud escribiendo 5 capítulos cuando se lance el juego. Finalmente, quisiera agradecer a mi editor. Si no me hubiera encontrado entre la gran cantidad de manuscritos, aún sería un desconocido. Hablemos de este libro. El nuevo autor aún es un novato en la escritura de novelas en línea, y su dominio del ritmo argumental es particularmente deficiente. Hay muchos aspectos insatisfactorios en su escritura. Espero que todos lo perdonen.
En el segundo volumen, quería escribir sobre estar rompiendo el guión en Ciudad Tingen, y al mismo tiempo revelar algo de la esencia de entre la realidad y la ilusión, y el proceso de estar dejándose ir gradualmente de sí mismo. Luego el tercer volumen hará más. Para entonces, habrá más batallas de habilidades con características misteriosas. Después de todo, en el segundo volumen, Star es solo una secuencia 8 y todavía está en Tingen. Y dada su personalidad, parece ser más cobarde cuando no hay medios efectivos de ataque. Así que creo que es un poco difícil conseguir que juegue más partidas. Tengo que esperar a que pueda jugar la secuencia de la secuencia 7. Quedan solo unos pocos capítulos del segundo volumen, y mañana entraremos en el tercer volumen. Permítanme hablar sobre la ruta elegida para este libro. Al principio, sentí que no parecía haber ninguna ficción de Fan Kong Xiao que fuera honesto entre sí al principio, y luego vi 9 materiales fuente y la secuencia 9 a la secuencia 1, además del juego de caminos cruzados que había visto antes. Así que pronto llegó la inspiración. Algunas personas dicen que, aunque entre los misterios existe un club del tarot, este tiende a estar subordinado al loco, y Glenn todavía camina solo la mayor parte del tiempo. Pero esta vez Glenn no lo haría. Puede expresar a sus compañeros de aldea lo difícil que es regresar a su ciudad natal. También puedes contar con un compañero confiable para ser honestos y bromear entre sí. También puedes desarrollar una relación con tu mejor amigo. Claro, el último elemento de la lista puede no ser así. Si quieren ver la línea de amor de Klein, publicaré el 1 y el 2 en los comentarios, a ver cuál recibe más me gusta y luego decidiré cómo organizarlo. No puede ser un CP extraño, como si Leonard convirtiéndose en una bruja fuera demasiado extraño. En cuanto a Star misma, debería ser la heroína Audrey. Probablemente si eso no funciona, puedes escribir sobre belleza. Declaración PS posterior. Si no hay una protagonista femenina, es decir, ni una sola protagonista femenina o 2 protagonistas femeninas o incluso un harén, no debería haber un protagonista masculino, a menos que el protagonista masculino esté entre la realidad y la ilusión. No se forzarán de forma rígida. La trama principal sigue centrada en un fanfiction completo. Esas escenas en las que Kameo le debe dinero a Stan no son cotidianas. Su deuda total se mantiene equilibrada gracias a un plan preciso. Siempre puede saldar sus deudas, pero al instante le deberá hasta una gran suma. Además, señalar a Glenn y decir, lo llevé al soporte, ¿no sería eso una gran sensación de logro? Además, pensé mucho antes de empezar el libro y descubrí que obras como El Observador de Alta Dimensión, El Anillo del Destino y El Regreso de las Estrellas habían sido escritas por otros. Entonces decidí hacerlo mitad original, y no revelaré los detalles. Capítulo 77. Revisiones airadas de un mal guionista. Oh, mi pobre Ince. Creó muchas coincidencias incómodas, pero no esperaba ser derrotado por una coincidencia aún más incómoda hoy. La rama Aurora que se suponía que debía usar fue destruida por un informante, y la Nebus tuvo que huir antes de poder completar el ritual para invocar al dios maligno. Jaja, Ince Sangwil incluso pensó en recolectar las características de los descendientes del dios de la muerte, dividirlas por la mitad e implantarlas en el cuerpo de Megose con cierta anticipación. Ahora, ya no puede usar este rasgo del descendiente de la muerte. Lo que es aún más sorprendente es que Klein descubrió las notas de la familia Antígono mientras caminaba. ¿Qué demonios está pasando? 008 fue escrito rápidamente en el suelo sin pluma ni tinta, regocijándose por la derrota de Ince Sangwil. Al mismo tiempo, parecía que también tenía que detectar a partir de la anomalía de Klein que había alguien detrás de él que estaba prediciendo el guión y saboteándolo una y otra vez. 008 se detuvo inesperadamente, como si hubiera visto algo y, percibiendo el peligro, giró bruscamente. Maldita sea, dirijamos nuestra atención a Glenn y hablemos de su versión de la historia. Desde que Sangwil descubrió el paradero de los halcones nocturnos, solo pudo observar cómo los hábiles halcones nocturnos se enfrentaban al monstruo Viver. Todavía fantasea con que un miembro de la Orden Secreta vendrá y causará problemas pronto, pero un miembro de la Orden Secreta que no sea un mago místico está destinado a no satisfacer su fantasía.
reacio a rendirse, rápidamente ideó una serie de coincidencias, debilitando temporalmente el poder de combate de los halcones nocturnos en esta batalla. Primero puso sus sucias manos sobre Leonard Mitchell, un chico con muchos secretos. Leonard, en posesión del ladrón vascular, ha desatado el poder de este artefacto sellado sin medida, como si recibiera ayuda divina. Si Leonard continúa, la batalla no se retrasará hasta que aparezcan los miembros de la orden secreta que Ince está esperando. Hay rastros de escritura repetida y borrado en el medio de este párrafo, por lo que no está claro qué se escribió originalmente en el medio. El plan de Ince tuvo éxito. El poder de combate de los halcones nocturnos se vio gravemente debilitado en esta batalla. Con sus heridas, les será difícil enfrentarse al monstruo en el que Real Viv se ha transformado a tiempo. ¿Será esto realmente como Ince Sanguil deseaba? Lo desconcertante es que Klein Moretti lanzó un hechizo de alto nivel que obtuvo de la nada. Con la ayuda de un extraño hechizo de alto nivel, los halcones nocturnos aprovecharon la oportunidad para extraer las notas de la familia Antígono de los intestinos de Real Viv. La batalla terminó rápidamente. El testarudo Ince Sanguil no pensó que afectara en absoluto a la historia. Dune Smith aún tenía acceso a las notas de la familia Antigonus a través de su arreglo, leyó su contenido y, por lo tanto, se contaminó un poco en secreto. Se garabatearon algunas líneas. Klein frustró una vez más, incomprensiblemente, el plan de Ince Sanguil. Guardó el cuaderno mucho antes de que el capitán Dune pudiera conseguirlo. Él, a su vez, advirtió severamente a su capitán, Dune Smith, sobre los peligros de las notas de la familia Antigonus. 008. Cuando escribí hasta este punto no pude evitar saltar. Parecía feliz de que Klein Moretti hubiera interferido en el pobre plan de Ince Sanguil esta vez, y casi escribió una frase. Bien hecho, Klein. Había estado insatisfecho durante mucho tiempo con el pobre guionista Ince Sanguil debido a esta serie de eventos forzados. Esas repugnantes coincidencias creadas fueron un completo desperdicio de las características de escritor de secuencia una contenidas en este bolígrafo. Si no quería seguir encarcelado por la Iglesia de la Nochevieja, realmente quería matar a esa cosa repugnante que ni siquiera era un semidios lo antes posible. En cuanto a quién estaba detrás de que Klein Moretti le filtrara la información, esa es una pregunta. Saltemos este tema y miremos la luna en el cielo. Dios sabe cuántas cosas habrá visto un secuencia 1 detrás de Klein que asustarían a esta pluma hasta la muerte. Esa es una diapositiva que ni siquiera puedes tocar. Ince, que estaba sentado en una silla junto a él pensando, saltó de alegría cuando vio el bolígrafo en el suelo y dejó escapar un largo suspiro. En ese momento, él ya estaba molesto porque su guión planeado fue interrumpido una y otra vez, y no pudo evitar enojarse extremadamente. Pero sabía que no podía empezar a escribir ahora, porque acababa de organizar muchos accidentes que no se ajustaban a la estética de esta pluma. Si volviera a usar 008, no solo su espiritualidad no podría soportarlo, sino que probablemente sería asesinado por esta pluma antes de poder ser ascendido a semidios. Como ex arzobispo de la Iglesia de la Medianoche, naturalmente comprendió el horror de esta pluma. Pero también tuvo que contaminar a Dune, el capitán de los Nighthawks en esta área, para debilitar efectivamente la efectividad de combate de los Nighthawks y completar su plan de usurpar las Oliaces. Recordé cuidadosamente en mi mente la información sobre los Nighthawks, Klein Moretti, la contaminación, etc. Habiendo estado una vez en la Iglesia de la Medianoche, recordó figuras similares con las que había entrado en contacto, como Klein Moretti, quien había sido contaminado y luego se unió a los halcones nocturnos, y pronto se le ocurrió una idea. En su opinión, su próximo guión debe ser bueno y ajustarse perfectamente a la lógica de alguien como Klein. Seguramente se realizará bajo la disposición de la pluma 008. Ince Sanguil torció su boca en una sonrisa. Jaja, debo dejar que la Iglesia de la Noche Eterna vea el precio de renunciar a mí. Recogió el 008 del suelo y atesoró su inspiración. Pensando en los Nighthawks, quería que aceptaran su buena idea única en la vida. Este es su arreglo final.
Klein Moretti, una persona común y corriente que acababa de entrar en el mundo misterioso, experimentó los extraños sucesos provocados por el cuaderno de la familia Antígono y sintió un profundo temor. Ese antiguo objeto fue la causa de la muerte de Welch, Naya y los demás. Estaba lleno de desgracias y trajo desastre. Estaba lleno de miedo y no se atrevió a tocar el cuaderno durante mucho tiempo. Era muy razonable. Así que, tras un momento de pánico, le entregó este cuaderno a su capitán para que lo guardara. Al final, Ince descubrió que no podía escribir más y rápidamente tachó las últimas líneas. Este era el futuro que él imaginaba y que no podía realizarse. En ese momento, el bolígrafo 008 bailó automáticamente hacia arriba y hacia abajo. Jajaja, que vi. Aunque Klein Moretti sentía un profundo respeto por el cuaderno, de alguna manera encontró la determinación de conservarlo. ¿Qué clase de confianza es esta? ¿Será que alguien lo drogó? No solo eso, Klein también recopiló las notas de la familia Antígono y las guardó en una caja negra previamente preparada. Además, ordenó a los vigilantes nocturnos que no tocaran ese cuaderno maligno. Oh, mi pobre Ince, su plan para contaminar al capitán Dunn de los halcones nocturnos está condenado al fracaso. Su mano pálida golpeó la mesa con un ruido sordo, e Ince Sandwill se enfureció una vez más. Finalmente no pudo controlarse y escupió algunas palabras entre dientes. Clark. Lyon. Capítulo 78. Los pensamientos de todos sobre la promoción. En el camino de regreso a la compañía de seguridad Blackthorn desde el área del muelle, Klein no estornudó ni una sola vez a pesar de que Ince lo regañaba. Aunque no sabía por qué ésta le decía repetidamente que no dejara que el capitán Dunn y otros Nightthawks abrieran el cuaderno de la familia Antigonus, y era evasivo y no le decía la razón específica, era correcto escucharlo. Porque Klein también entendió que, como el arma homicida que lo mató a él y a otros compañeros de clase, este cuaderno estaba lleno de cosas siniestras. Así que, mientras viajaba en el carruaje de los halcones nocturnos, le preguntó al capitán con un tono algo acusador. «Capitán, ¿por qué fue tan descuidado hoy? Ese cuaderno es un tesoro de la orden y ha causado la muerte de varias personas. ¿Cómo pudo tocarlo directamente e incluso pensar en leer su contenido?» En el accidentado vagón, el humor de Klein subía y bajaba con preocupación a medida que las ruedas rodaban. No podía creerlo. ¿Qué pasaría si el capitán realmente muriera a causa de este cuaderno? Aunque el capitán es un Beyonder de mitad de secuencia, el cuaderno también es muy extraño y aterrador. Si el capitán hubiera tenido un accidente en ese momento, estaría muy triste, ¿verdad? El capitán Dunn Smith se reclinó, con sus ojos grises profundos, y dijo en un tono desconcertado. Yo tampoco lo sé. Como vigilante nocturno, también conocía las reglas y regulaciones básicas. Después de pensarlo durante un largo rato, no pudo encontrar la razón y solo pudo frotarse las cejas y decir, tal vez lo olvidé de nuevo. Mientras decía esto, se dio la vuelta, como si estuviera un poco avergonzado y perdió su compostura habitual. Cuando Klein escuchó la declaración del capitán sobre el olvido, quedó atónito. Le pareció muy acertada y contundente, y encajaba a la perfección con su imaginación del capitán. Ya que el capitán ha admitido su error, ¿no debería dejar de perseguirlo? Entonces, recordando el progreso del juego de rol que estaba a punto de revelar, tomó la iniciativa de cambiar de tema y sacó a relucir otro asunto. Por cierto, capitán, ¿ha aprobado el método de juego de rol que mencionó Leonard para digerir la poción? Como el poeta estaba limpiando el desorden en el almacén Tyrell en el área del muelle, no estaba en el vagón. Entonces, en ese momento, Klein continuó con los métodos que Leonard había estado promoviendo dentro del equipo durante los últimos días y comenzó a charlar con el capitán. Dunn también notó esto y pareció recordar algo. Dijo, actuar. Lo describiste muy bien. Así resume Leonard el método que mencionó. Sí, Daly me dijo hace mucho tiempo. Ser hombre es una auténtica pesadilla. En aquel momento no entendía a qué se refería. Incluso malinterpreté que me estaba tomando el pelo con chistes sucios, como que se estaba volviendo una pesadilla en la cama o algo así. Cuando Dunn dijo esto, las comisuras de su boca se curvaron inconscientemente. Esa sonrisa hizo que Klein oliera a comida para perros.
No esperaba que este caballero de mediana edad, de profundos ojos grises y una marcada línea de cabello, tuviera semejante faceta. Recordó la mención, con una sonrisa burlona, de estar sobre las ambiguas palabras entre el capitán Dunn y la señorita Daly durante una charla informal. Klein no pudo evitar quejarse en su corazón. De ninguna manera, ¿qué está pasando? Ya que se conocen tan bien, ¿por qué no le confiesas tus sentimientos a de inmediato? No querrás que los reúna, ¿verdad? Afortunadamente, Dunn no dejó que Klein pensara en esto durante demasiado tiempo y le dijo, el viejo Neil también. Después de que Leonard revelara su método de actuación, se sintió un poco arrepentido de no haberse inspirado en la experiencia de la señora Daly y el lema de los mirones secretos. Haz lo que quieras, pero no hagas daño. Sin embargo, no se quedó en el pasado. Incluso tomó la iniciativa de solicitar el ingreso como académico de combate, secuencia 8 del camino secreto del mirón. Dijo que parecía tener una vaga comprensión del significado del lema del mirón secreto y que, debido a ciertas circunstancias, su condición se había estabilizado por completo y que incluso podría aspirar a un ascenso. ¡Qué extraño! El capitán Dunn suspiró. Pensó que el viejo Neil, que conocía el método de actuación, se culparía a sí mismo y caería en el dolor de no haber podido salvar a su esposa Salliste en el pasado por falta de conocimiento. Sorprendentemente, el viejo Neil no lo hizo. En cambio, dijo que había seguido el lema del mirón secreto durante tantos años, y que no esperaba darse cuenta hace unos días de que el lema no hacer daño también implica no hacerse daño a uno mismo. Incluso bromeó diciendo que su condición actual era lo suficientemente buena como para justificar su ascenso. Tras convertirse en un erudito de combate de la secuencia 8 del mirón secreto, podría decirse que cumple con el dicho del emperador Roselle. La gente debería hacerse más fuerte con la edad, es decir, viejo pero fuerte. Al imaginar la escena del viejo Neil siendo promovido a erudito de combate y golpeando a otras personas, Dunn no pudo evitar torcer la boca. Klein sabía la razón detrás de esto. Después de que Stark convenciera a Old Neil ese día, Old Neil parecía estar en mejores condiciones. Esto no es solo lo que dijo el capitán Dunn sobre saber que no hacer daño también incluye no hacerse daño a sí mismo. A juzgar por el significado literal, un mirón secreto se refiere a una persona que ha vislumbrado el secreto. Después de que Stark convenciera al viejo Neil ese día, este descubrió vagamente un secreto, pero no lo dijo en voz alta. Bromeó diciendo que no revelaría la identidad secreta de Stark como informante de Klein. Klein también tenía una idea concreta de lo que era. Aunque Stark tiene demasiados secretos. Un viajero del tiempo de alto rango, el segundo al mando del Club del Tarot, un misterioso dedo dorado. Y tal vez actualice el primer seguidor del tonto. Pero en lo que respectaba al viejo Neil, lo único que había hecho era eliminar la contaminación del dios malvado sin darse cuenta. El viejo Neil sabía que había sido contaminado por el dios maligno, pero desconocía el alcance de su contaminación. Debería haber adivinado que Stark, el experto en secuencias altas, había usado métodos misteriosos para ayudarlo a purificarse. Pero el viejo Neil, que solo había adivinado esta situación y, con su estatus entre la realidad y la ilusión, había vislumbrado un rincón del secreto y ayudado a mantenerlo en secreto, podría haberlo digerido en el acto, incluso si hubiera bebido otra botella de poción de mirón secreto. Gracias a la ayuda brindada por Stark, también puede ascender a Figtin Scholar en muy buenas condiciones. Klein escuchó la charla del capitán sobre el deseo del viejo Neil de ascender y también habló de su papel como adivino. Dijo, es cierto. También siento que estoy interpretando muy bien el papel de la adivina. Estoy a punto de digerir por completo la poción de la adivina. Esto también puede estar relacionado con el hecho de que a menudo voy al club de adivinación para ayudar a la gente con la adivinación y resumir los lemas correspondientes. El capitán Dunn quedó un poco confundido tras escuchar la descripción de Klein. ¿Podría ser tan efectivo el método de juego de roles? Pero después de pensarlo, sabiendo que cada uno tiene sus secretos, aún así felicitó. Tú también eres un genio. De esta manera, pronto tendremos al menos 3 personas en nuestro equipo que serán promovidas. Otros compañeros de equipo como Ludo Yao, que Enli exigía también pueden aprovechar esta experiencia y aprender este método.
No te olvides de ti mismo, Capitán Klein refunfuñó. Capitán, recuerda usar este método también. En respuesta, los ojos grises de Dune eran profundos, y sonrió levemente y respondió. Está bien. Los que estaban sentados en el carruaje también rieron, imaginando el brillante futuro cuando el poder de combate de los Nighthawks aumentaría. Según la ley de conservación de la sonrisa, esto también significa que la sonrisa en el rostro de cierto gran guionista desaparecerá y tendrá otro dolor de cabeza. Star, quien hizo que todo esto sucediera, no sintió ninguna sensación de logro en ese momento. Después de despedir a la dama mensajera, caminó por la calle, preocupado por cómo digerir su poción de loco. Leonard no está aquí. Texto original. 1. Dune respiró hondo y dijo con un dejo de dolor. Leonard, ¿estás bien? Quédate aquí y no dejes que la gente común se acerque. Recogeremos de inmediato los restos de Rielviv y regresaremos con ellos, el sello y las notas de la familia Antigonus. También haremos que Free, Luo Yao y la policía vengan. 2. Fride, Luo Yao, vayan inmediatamente al almacén Tyrell en el área del muelle y ayuden a Leonard con el seguimiento. En resumen, él, el protagonista, fue a limpiar el desastre, por lo que Klein discutió su propuesta de método de actuación. Capítulo 79. ¿Necesitas un punto de quiebre? Desde que se comunicó con la mensajera, Star sale todas las tardes. No eligió tomar un carruaje para ir a un lugar específico, sino que simplemente deambuló por las fábricas de la zona sur. Como hemos visto antes, este lugar está lleno de entumecimiento, hambre, pesimismo y dolor, y está envuelto en una espesa oscuridad. Y eso es solo lo que Star puede ver. Aquí todavía hay trabajadores que apenas tienen trabajo para ganarse la vida, pero el número de desempleados es aún más sorprendente. Tal como lo había leído en un libro que describía la era del vapor. 60 personas duermen cada noche bajo el puente del Great Eastern Railway en Spitalfields. Desde Rotherhithe hasta el sureste de la capital británica, casi la población de una ciudad entera vive bajo más de 500 puentes. Sin mencionar que un rey jugó deliberadamente con la ley de pobres y otros aspectos para convertirse en un dios. A estas personas sin hogar también se las considera perezosas y sin ganas de trabajar y se las expulsa de las calles y los parques, dejándolas sin siquiera un lugar donde dormir. He oído que en Backlund mucha gente intentaba por todos los medios alquilar una cama en el suelo para poder quedarse en esa ciudad considerada la capital de todas las capitales, viviendo una vida abarrotada sin tener idea de lo que les depararía el mañana. Se podría decir que es el tratamiento en un campo de concentración. Star pensó en estas cosas, pero no simplemente para despertar su empatía. Después de comunicarse nuevamente con la mensajera, se dio cuenta de qué parte clave faltaba en su ejecución de la poción del loco. La idea de la moderación es que debes restringir tus deseos, pero hay un punto más importante. Ese es el brote. Simplemente luchar contra la propia maldición, como perder fácilmente la cabeza y volverse loco. Solo se puede decir que es maestría, no actuación. También debe haber una oportunidad para expresar adecuadamente estos deseos que alguna vez estuvieron reprimidos. Esta es la forma completa de jugar la facción moderada. El mensajero le ha dicho a Star que encuentre la idea que ha estado escondida en lo profundo de su corazón y la exprese de una manera apropiada. A Star no le llevó mucho tiempo darse cuenta de cuál era ese deseo. Desde que llegó a este mundo y su naturaleza traviesa se despertó, ha sido muy claro acerca de sus pensamientos. No voy a divertirme con Xiao Ke. Eso fue solo para ayudar a Klein a mantener su humanidad en el futuro. Como mínimo, necesita un ancla con el que pueda identificarse para mantener su humanidad. Hablando en serio. Klein también es el compañero y camarada de confianza de Star. Después de todo, sus ideas sobre este mundo son sorprendentemente consistentes con las de Star, quien proviene de una civilización gourmet. Incluso si alguien dice este es un sacrificio necesario, trate de cambiar las cosas. Según él mismo dijo, quería aportar un pequeño cambio al misterio. Star ya estaba haciendo esto, ayudando al viejo Neil a dejar atrás el pasado y afrontar una nueva vida. Ayudando al pequeño K a sentirse menos solo. Ayudando a un grupo de estudiantes de mente clara a denunciar a Einerson sin tener que recurrir a esa reputación suicida.
y evitando que el caso de fraude en el que la Nebus había defraudado a todos por más de 10 libras esterlinas 000 volviera a ocurrir. Pero en realidad esas cosas estaban muy lejos de su idea de hacer grandes cosas. Echando un vistazo a las calles no tan limpias en este momento y charlando con las pocas personas que hay alrededor, Estrella se acuclilló frente a un niño hambriento, mirando su rostro pálido, que había estado desnutrido durante muchos años, y quiso decir: habrá pan, habrá leche, habrá de todo. Costa no puede hacer eso en este momento. En silencio, dejó los soles y los peniques que había cambiado, metió el cambio, que valía varias libras de oro, en el pastel que había comprado y se lo entregó al muchacho. Luego bendijo al niño con los dados que combinaban realidad e ilusión y se fue en silencio. Considerando el nivel de vida del niño, no necesita consuelo verbal. Es mejor darle cambio para comprar comida directamente. Pero no se trata solo de un problema de hambre. De arriba a abajo, toda la ecología social está plagada de explotación y saqueo sin fin. Parte de esa codicia trajo consigo el progreso a esta era del vapor. Pero la codicia sin fin solo traerá desastre a uno mismo y a los demás. Esto también es una especie de maldición. En este rincón de la investigación social en la era del vapor, Star caminó y se detuvo, combinando los recuerdos en su mente y comenzó a concebir un marco misterioso. Al mismo tiempo, la parte restante de la poción paciente susurrante en su cuerpo también estaba siendo digerida rápidamente. Conocía vagamente la última regla del papel del paciente murmurante. El mundo de fantasía, imaginar un mundo que surge de la vida pero que no pertenece a la realidad. Star lo ignoró, pero reprimió los diversos pensamientos confusos que surgieron de los fenómenos que vio, y no pensó en cuánta poción de loco había digerido en esta supresión. A partir de los conocimientos que adquirí por interés anteriormente, considero cómo trasplantarlo en la práctica. Durante este proceso se va completando gradualmente un folleto. Quizás sea burdo, pero para la gente de esta época no es nada menos que los delirios de un loco. Además de Xiao que, la diosa Yadam que también vinieron de esa era, pero las dos últimas son las razones por las que Star no ha podido soltarse. Hizo muchos pequeños trucos bajo el disfraz de la realidad y la ilusión, pero en general no fueron demasiado escandalosos. Y si realmente quieres dejarte llevar, siempre tendrás que soportar a PKS reales fuera de línea de la marea de los tiempos en el proceso. Star no tenía idea de cuáles eran las actitudes específicas de las dos personas, y era realmente difícil saber qué hacer cuando solo podía cuidar de sí mismo en la zona entre la realidad y la ilusión. Aunque quiera decir que la pluma es más poderosa que la espada, una idea puede influir en miles de personas y provocar conflictos en el mundo. También está el misterio online que hay que tener en cuenta. Para entonces, el propio Star no será prohibido por la persona real, y la carrera por la que ha trabajado tan duro para construir será fácilmente destruida. Por lo tanto, quería una actitud de un compañero viajero en el tiempo. Star sintió de repente que su personalidad no era la adecuada para estar siempre escondido. Si lo piensas bien, el avance mediante promoción cruzada suena bastante peligroso. Pero si fuera a confesarse con Xiao que en ese momento, no reduciría el peligro, a menos que estuviera dispuesto a que la diosa escuchara a su lado y hiciera que la diosa apareciera de esta manera sutil. Al final, Star no se rindió y decidió eliminar las interferencias y no depositar sus esperanzas de ascenso en personas externas. Simplemente sea honesto y conspire solo con Klein. Esto no es solo un reconocimiento a Xiao que, sino también para dejar una marca única en Xiao que, para garantizar que después de su muerte, alguien pueda cambiar el mundo para él. Después de repasar mentalmente la trama original de Ciudad Tingen, esta pensó en cómo aprovechar este tiempo si quería hacer algo más adelante. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y rápidamente descubrió cómo desahogar sus emociones a partir de toda la información sobre Ciudad Tingen. Capítulo 80 Sir Devereux, el filántropo. Klein se ha mostrado muy orgulloso de sí mismo últimamente. Porque encontró las notas de la familia Antígono con antelación y jugó un papel importante en la batalla. Como resultado, fue ascendido a vigilante nocturno y su salario semanal aumentó a 4.5 libras esterlinas. En comparación con el salario semanal anterior de 3 libras, este salario ya es 1,5 veces el anterior.
El desempeño de Leonard en el equipo también le facilitará avanzar a la secuencia 8. El capitán también prometió que para entonces el sueldo de Klein aumentaría significativamente. Ojalá no le debiera todavía 800 libras a Star y no existiera la noticia de que se acerca el fin del mundo. Klein suspiró al pensar en esto. Pero ahora no es momento de preocuparse por estas cosas. Después de que me suban el sueldo, no tengo que preocuparme por cómo saldar mis deudas. Star dijo que tarde o temprano tendría ingresos adicionales y que no sería demasiado tarde para pagarle entonces. Simplemente no sé a qué se refiere. Tengo que esperar hasta convertirme oficialmente en Newtalk. ¿Estás planeando unir fuerzas conmigo para apoderarte del tesoro de materiales de los halcones nocturnos? Klein hizo una suposición inofensiva y luego pensó en la misión que estaba a punto de llevar a cabo. Todo guardián nocturno oficial debe completar una tarea de forma independiente. Solo así podrá obtener el reconocimiento de sus compañeros. Este es el ritual de los guardián nocturno. El excelente desempeño de Klein le valió una tarea ordinaria. El caso fue transferido desde la comisaría del distrito de Hinwauton. Durante un mes, el renombrado filántropo Sir DeVille sufrió un acoso grotesco. Todas las noches, Sir DeVille oía lamentos y gemidos, independientemente de dónde durmiera, ya fuera en Tingen o fuera. Esto empeoraba enormemente su calidad de sueño. Fue a ver a un psiquiatra y pidió a la ama de llaves y a los sirvientes que lo rodeaban que confirmaran que no se trataba de una alucinación, por lo que sospechó que estaba siendo acosado. Pero ni sus guardaespaldas, ni el personal de seguridad contratado, ni la policía pudieron encontrar al culpable. El inspector Toller, encargado del asunto, sospechaba que el mismo estuviera relacionado con poderes sobrenaturales, por lo que se lo remitió al vigilante nocturno. No es un fantasma, ¿verdad? Mientras Klein reflexionaba, se cambió lentamente el uniforme de inspector en prácticas en el salón. Como Star le acababa de explicar todo en la niebla gris, también sabía que la misión de unirse al equipo esta vez sería diferente y tenía que darse prisa. Llevaba un uniforme negro con cuadros blancos, y debajo de las estrellas plateadas de las charreteras había una serie de números discretos. 06-254, que era su número en la comisaría. Todo el atuendo le hacía parecer más heroico de lo habitual. Nada mal. Klein dijo esto con narcisismo y alegría frente al espejo. Luego se guardó su identificación de policía y su permiso para portar armas, se dio la vuelta y salió de la compañía de seguridad Blackthorn. Cuando llegó al vestíbulo del club de tiro, Klein vio al inspector Toller, quien estaba entregando la misión de reclutamiento del equipo. Cabe mencionar que también vio a un conocido cerca. Sin dudarlo, Klein lo saludó inmediatamente con calidez. «Estrella, ¿estás aquí?» El inspector Toller también suspiró. «Entonces, ¿realmente se conocen?» «Entonces no entraré en más detalles». El señor Star se enteró de que Sir DeVille estaba en apuros y acudió a mí para averiguar más. Ahora podemos discutir esto juntos. Klein asintió y dijo que Star lo ayudaría a manejar este asunto como su asistente. Él simplemente estaba pensando que Star llegaría en el último minuto y no podría venir. Ahora, no hay necesidad de preocuparse. Los ojos de Star eran oscuros y profundos, y silenciosamente expresó su acuerdo. Después de que el inspector Toller terminó de presentar nuevamente al filántropo Sir Vidal, Star le hizo un gesto a Crane. Klein, entendiendo lo que quería decir, encontró una oportunidad con Star para encontrar un espacio privado en el camino y comenzó a charlar con él. «Estrella, ¿qué te parece?» Klein pidió la opinión de Star. Aunque no sabía qué razón especial tenía Star para involucrarse en este caso como él, era mejor preguntar directamente que adivinar. Klein luego agregó sus propios pensamientos, lanzando una sugerencia para discusión. «Creo que tal vez Sir DeVille entró en contacto accidentalmente con esta cosa sucia de espíritus malignos». «Así es». Star miró a Klein y dijo, y luego le recordó. «¿Recuerdas lo que te dije antes sobre mis sentimientos sobre esta época? Este es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos». Klein recordó las últimas palabras que Star le había dejado y habló con cierta emoción. Entonces se dio cuenta de algo y dijo, «¿Estás diciendo que son los espíritus vengativos de los trabajadores los que persiguen a Sir DeVille?»
Pero no es un filántropo. He oído que su fábrica es mucho mejor que otras. Star meneó la cabeza y dijo, a veces, los problemas causados por toda la ecología social acaban manifestándose de alguna manera, y es difícil decir cómo evitarlos. Sir Weidel se topó con eso casualmente. A menos que haya una manera de hacer un cambio radical. Con la derogación de las leyes del maíz, un gran número de agricultores perdieron sus tierras y se declararon en quiebra, tal como ocurrió antes con el movimiento hombre devorador de ovejas, y tuvieron que acudir en masa a las ciudades en busca de trabajo. Además de los antiguos esclavos procedentes del continente sur, los dueños de las fábricas disponían de gran cantidad de la llamada mano de obra barata. Aquí se revela claramente la sangrienta acumulación de la llamada primitiva. Mientras puedan exprimirte hasta la muerte, no les importa si sobrevives en el cruel entorno laboral. Basta con darte un salario que te llene el estómago. Los trabajadores de fábricas de plomo y de porcelana como aquella en la que Sir DeVille provocó el espíritu vengativo esta vez están destinados a sufrir envenenamiento por plomo en el entorno laboral. En cuanto a los equipos de protección contra el polvo y el envenenamiento por plomo, eso es sencillamente imposible para los propietarios de fábricas que necesitan reducir costes por todos los medios posibles. Incluso Sir Vidal solo pudo pedirle a la trabajadora que abandonara el lugar donde podía estar expuesta al plomo después de haber sido envenenada con plomo. Pero para alguien que necesita ganar un salario miserable para mantener a su familia, no puede seguir este consejo. Este es el pecado, la crueldad y la tristeza de estos tiempos. El emperador Roselle dijo una vez, la revolución industrial que yo personalmente inicié, la era del vapor y la maquinaria que forjé, se convertirá en el caldo de cultivo para el nacimiento de dioses malvados. Es difícil decir si es un fenómeno exclusivo de ciertas partes del mundo. En estos casos, la esperanza de vida media de los pobres puede ser inferior a la esperanza de vida legal de los adultos. Pero estos sacrificios parecen extremadamente inútiles en el contexto de tanta productividad. Sin embargo, si se tratara de un mundo normal, un proceso así tendría que llevarse a cabo lentamente, con sangre y sudor. Pero aquí, con los factores extraordinarios añadidos, aunque sea muy difícil, puede haber un poco de esperanza. Klein preguntó confundido. ¿Tienes alguna idea? Star sacó un folleto preparado y se lo entregó a Klein, diciendo, quiero usar la ayuda de Sir DeVille para lograr algo. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.